Bueno, vamos a hablar ahora de la situación que se da a raíz de la muerte, ¿no?, de Silvina Luna, de la denuncia que hizo Fernando Burlando, donde directamente vinculó el accionar de Aníbal Lo Toqui, la inyección que le puso con la muerte de Silvina años después. ¿Hay alguna cuestión rondando sobre la sustancia que fue justamente lo que se puso en esa inyección? ¿Qué era y si estaba aprobada o no estaba aprobada? Con Ignacio González Prieto vamos a hablar ahora con Mariana Lestel, que ha hecho una denuncia, o más bien ha encontrado información, ¿no?, que es importante, Nacho, para esta causa porque habla de una habilitación de la ANMAT. Sí, ahí está el tema, ¿no? Esto viene discutido, Mariana, desde hace tiempo. Realmente cuáles son las pruebas que puede tener Lo Toqui en una instancia judicial. Recordemos los que conversamos en este mismo espacio con la abogada, donde la abogada de Lo Toqui sostiene de que se perdió la oportunidad en el juicio por lesiones graves de haber extraído del cuerpo de las víctimas sustancias que luego lógicamente podían ser llevadas al laboratorio y que además no se pudo encontrar o no fue suministrado como corresponde el informe que el doctor Pérez Latorre hizo del cuerpo de Silvina Luna con una universidad norteamericana. Entonces, en el medio de toda esta nebulosa aparecen este tipo de comentarios y realmente es atinado poder conversar con la doctora Lestelle sobre esta situación, teniendo en cuenta que ella conoce y esto se va a discutir de ahora en más en la próxima causa judicial que se va a tener que abrir irremediablemente. Sin dudas. Lo que Nacho hace referencia claramente es que no se pudo probar en este proceso judicial el nexo causal entre el material utilizado y las lesiones graves en ese momento, que ahora estamos hablando de la muerte. Vamos a poner de nuevo en pantalla lo que estábamos viendo recién, porque ahora vamos a hablar con la doctora Lestel. Ella dice, escribe en su red social, en X, dice: primero, la defensa de Lo Toqui se basa en la resolución de la ANMAT del 14 de febrero de 2011, atentos con la fecha, que aprobaba el Metacrilic Facial Implant con una resolución número, ahí vemos, 8341/11 por el año. Lo que no habla la defensa es que la disposición 666 de 2012, de febrero de 2012, es decir, meses después, el ANMAT prohíbe la comercialización y el uso de este mismo material. Dice, así como leen, 2 meses después de aprobarse, fue prohibido. No vamos a leer todo porque la tenemos en comunicación a la doctora para que nos cuente ella con detalle qué es lo que ha encontrado. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes. Mariana, Nacho, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, primero quiero saber cómo se pronuncia exactamente el apellido, Lestel, así no nos confundimos. El Estel porque es francés, así Lestel. que no te preocupes. Es como que me quieran decir, con que me digan Mariana está bien. Está bien. Bueno, si nos puede hacer un repaso de lo que recién habíamos empezado a leer en el hilo, pero que hay otra información hay mucha más. confusión, yo creo, tanto Nacho, Mariana y la audiencia ha escuchado hablar a la defensa de Lo Toqui, porque habla mucho de medicina y está muy bien porque todo el mundo tiene derecho a su defensa. Y basa su principal defensa en una disposición de aprobación de la ANMAT, que es la 8341, que es del 14 de diciembre del 2011. Habiendo dicho esto, voy a abrir un paréntesis para que podamos entender todos. En farmacología, en todo lo que es uso de productos médicos, está lo que se llama la droga genérica, que es el nombre que tiene, en este caso sería el PMMA o metacrilato, y están los nombres comerciales. Cuando la ANMAT aprueba no la droga genérica, sino el nombre comercial de la sustancia que es elaborada por un determinado laboratorio. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Entonces, hay una sustancia que es el Metacril, que es de un laboratorio brasilero que se llama Nutricel, que fue aprobado en el 2008 por el ANMAT para su uso en pequeñas cantidades, en cantidad subdérmica, disposición del ANMAT. Nunca de forma intramuscular y para relleno de glúteos, de pantorrillas o de mamas. ¿De acuerdo? Sí. Después hay otro
otra droga, otro fabricante, que también el principio genérico es lo mismo, el metacrilato o PMMA, que se llama, como bien lo dijiste vos, Marian, Metacrylic Facial Implant. Sí. Bueno, que ese es el que muestra como defensa la abogada de Lotoki en la resolución del ANMAT. No muestra el nombre comercial Metacril, muestra que nunca estuvo aprobado para relleno de glúteos. Pero ¿no Muestra, es facial implant, o sea, implante facial? No tiene nada sí, que ver. pero esta resolución es para ese producto de un laboratorio que no es el mismo laboratorio del Metacril. Son dos nombres comerciales distintos de la misma sustancia. ¿Hasta ahí vamos? Sí. ¿Qué me pasó a mí ayer? Estoy de vacaciones, creo que fue en el programa de Marianita Fabiani, veo la carta de descargo de la clínica de Lotoki del 2014, cuando Silvina Luna empieza a contar cuál era el padecimiento que estaba teniendo y lo relacionaba con las inyecciones del metacrilato, o sea, del genérico, no se hablaba de una marca comercial en ese momento. Entonces sale esta descarga de la consulta de Lotoki, que ustedes ayer lo publicaron en la web de TN, en el X, en el post de TN, en donde dice que la cirugía a Silvina Luna se le efectuó el 3 de octubre del 2011. 3 de octubre del 2011. Anoten. La resolución en la cual se basa la abogada, que es la 8341, es del 14 de diciembre del 2011. Es decir, después. O sea, 2 meses después de la intervención de Silvina, es la resolución que utiliza la abogada, que envuelve a todos diciendo que el Metacril estaba aprobado, cuando el Metacril es una marca comercial y esta resolución se refiere a otro nombre comercial. Hago de un paréntesis. medicamento. Un paréntesis. Como profesional de la salud, si se administra algo que no fue aprobado aún por la ANMAT, ¿qué es lo que sucede con el profesional? Y si se denuncia, Está por supuesto. totalmente prohibido. Está prohibido. Sí. ¿Pero qué sucede? Porque en ¿Hay un esa juicio por mala época, praxis, por ejemplo? ¿O una multa? ¿Qué es lo que pasa con el profesional si hace eso? Y puede ir un juicio de mala praxis, pero eso lo tienen que hacer los particulares, Sí, porque hay claro. muchos el Ministerio de Salud no puede tener un ojo en cada consultorio médico. claro. Sí tiene que controlar matrículas, sí tiene que controlar instituciones, sí tiene que dar habilitaciones, pero queda claro cuando uno se pone a leer el expediente que si bien es muy hábil la defensa de Lotoki, porque habla con términos médicos que parecen estar claros, pero claramente es como si a mí me preguntaran de leyes, yo no sé de leyes. Entonces, hay cosas, por eso el otro día a mí hasta llegó a amenazarme, hay cosas que no entiende porque no es médica, pero se pone ante ustedes los periodistas, que tampoco son médicos, porque hay que tener un lenguaje específico para poder buscar, para saber cómo se maneja la ANMAT, cómo la ANMAT va controlando a medida que pasa el tiempo los distintos medicamentos que se aprueban. Entonces, está utilizando como base de la defensa una resolución del nombre genérico del metacrilato, que no es el nombre genérico de lo que le dijeron que le ponían a Silvina. ¿Se entiende? Sí. Una resolución que es 2 meses posterior de aprobación Sí. que el que le hicieron el procedimiento a Silvina. Nacho, hay algo que vos le habías planteado cuando hablamos, de hecho, con la abogada de Lotoki, que ella hacía mucho hincapié, ¿no?, en que no se había podido probar, ¿no? Y vos dijiste, entonces la lupa también tiene que estar puesta en el accionar de los abogados que no presentaron la prueba en su momento. Esto de que está hablando la doctora Lestel es parte de esto, ¿no? Sí. Es parte de no haber utilizado la resolución de la ANMAT, que en ese momento claramente no estaba
permitido en el momento que fue Sí, inyectado. le contamos un poco a la doctora la reflexión de Mariana. Nosotros, doctora, el otro día cuando hablamos con la abogada de Lotoki, ella pone sobre la mesa un argumento que nosotros no lo podíamos comprobar en el momento. Claro. Lo que ella dice es que todas las víctimas potenciales de Lotoki, entre las cuales está Silvina Luna, en la instancia del juicio, que ahora está con la sentencia no firme, está condenado a 4 años de prisión, está inhabilitado provisoriamente, no se tomaron las pruebas de las sustancias que habían sido colocadas dentro del cuerpo de las víctimas. Así que eso era culpa, en todo caso, de los abogados de las víctimas, del fiscal, del juez, de esa causa, y que se había perdido prácticamente una prueba maestra. ¿Esto es así? A ver, si las pacientes, porque esto es importante para las pacientes potenciales que se hayan atendido para que lo sepan. La forma de demostrar que uno tiene colocado es a través de la biopsia. Hay biopsias profundas que no se pueden hacer, pero todas estas pacientes han referido la aparición de granulomas. Los granulomas son tejido superficial, entonces un granuloma puede hacer una extracción y mandarlo a anatomía patológica y ver cuál es el contenido. Sí. El granuloma es la reacción del cuerpo ante una sustancia extraña. Entonces, en este caso que fuera el polimetilmetacrilato, el cuerpo para defenderse hace una reacción y esa reacción hace que células encapsulen ese material extraño. Como consecuencia del granuloma, y esto está probado científicamente, hay miles de papers, existían papers en el 2014 y existe más evidencia científica ahora, esos granulomas tienen la capacidad de activar una forma de vitamina D. La vitamina D forma parte de lo que es el metabolismo del calcio. ¿Cómo se metaboliza el calcio? Se lo voy a tratar de hacer simple, en el organismo. Entonces, estando en exceso, activada además esta vitamina D, cuando uno ingiere calcio, el intestino lo absorbe más. Y por el otro lado, los huesos, que es donde tenemos el mayor depósito de calcio, empiezan a largar calcio a la sangre. Los riñones empiezan a recibir una carga de calcio que empieza a ser ineficiente para eliminarla. Entonces, lo primero que sucede es la formación de litos, de cálculos, de piedras, como lo quieren llamar, de oxalato de calcio en los riñones. A medida que va pasando el tiempo, esta calcificación de los riñones tienen distintos tamaños de túbulos. Cuando son grandes uno los llama litos, pero después esa calcificación se empieza a dar en todos los túbulos renales y se produce una patología que da insuficiencia renal crónica y lleva a la hemodiálisis, que es la nefrocalcinosis, para la cual Silvina Luna tiene en su historia clínica del hospital italiano la biopsia realizada en el hospital italiano. Yo les cuento esto que me pone muy triste. Yo no soy amiga ni era amiga de Silvina Luna, por supuesto la he conocido alguna vez, pero cuando ella empieza a contar su historia, la escucho y me puse a investigar. Le pregunté a Ángel de Brito, Angelito, ¿tenés el número de Silvina? Sí. ¿Me lo pasás? Sí. Hablé con ella por teléfono en ese momento y le digo, Silvina, encontré un montón de material, de publicaciones bibliográficas que establecen la relación de granulomas por metacrilato e hipercalcemia. Tengo el mail que le mandé a Silvina en el 2014. Hoy, casi 10 años después, hay mucha más bibliografía científica que establece la relación de metacrilato, granuloma, hipercalcemias y nefrocalcinosis, publicadas en revistas importantísimas. Entonces, es deber de los peritos médicos, es deber de la defensa. Yo lo estoy tratando de ayudar en todo lo que puedo a Fernando, porque él tampoco tiene por qué saber cosas de medicina, de investigar, de ponerse a buscar. Para eso uno tiene que tener los elementos y el conocimiento de qué buscar para que el otro lado no te envuelva. Sí. Bueno,
Doctora, primero que Está nada... claro el tema, sí. ¿no? Doctora, entonces, Exacto. esto es fácil de probar desde el punto de vista médico. No es muy difícil de probar. Es muy difícil, Nacho, hay un tema. Cualquier cosa que uno coloca en el organismo sufre un proceso de conversión, de metabolización, de catabolización. O sea, no te vas a poder encontrar con el producto original. Puro, claro. Vas a poder detectar cuáles son los componentes químicos. Claro. Sí. Exactamente. Lo que sí vas a poder determinar si esos componentes químicos, cómo estaban los niveles de vitamina D en el paciente, cómo estaban los huesos del paciente, qué depósitos de calcio tenía el paciente, cómo estaban los riñones del paciente. Y para eso vamos a tener que esperar los resultados de la autopsia, Totalmente. de los informes de la autopsia. Doctora Lestel, muchísimas gracias por este No, contacto. por favor, les mando un beso. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Nacho... Qué tema, ¿no? Es un tema y la verdad es que me genera muchísima curiosidad, eso es algo que lo vamos a estar hablando seguramente en los próximos días, saber qué pasó, ¿no?, en la prueba de ese juicio de lesiones graves, que no se pudo, o por lo menos para el juez no fue suficiente, ¿no?, Sí. la prueba presentada. Sí. La verdad que visto así en televisión, con los tiempos de la televisión, parece todo muy claro. Sí, parece muy claro y la doctora Lestel recién dijo algo que lo dejo ahí en el tintero. Ella habló de la autopsia. La autopsia te da el mecanismo de muerte, la causa de muerte y te da la data de muerte. Pero la doctora dijo algo muy importante, que son los estudios complementarios, que van a estar en un mes y pico. En esos estudios complementarios, todo lo que acaba de describir la doctora, sobre todo esos componentes químicos que están dentro del cuerpo de la persona y que se puede ir chequeando y testeando con la historia clínica, nos van a dar referencias muy importantes de qué tipo de sustancias estaban dentro del cuerpo de la víctima. Así que me parece que este capítulo está recontra, pero recontra abierto.